Hace muy poquito armé este iluminador que funciona bien y habíamos hecho las curvas de corriente con esta batería y otra más. Pero me surgió la duda de cómo hubiese respondido si en vez de utilizar el circuito que diseñé, estaríamos utilizando solamente una resistencia limitadora, que sería la primera opción que siempre barajamos para configurar, para alimentar los LED. Esta es una resistencia de 4 ohms, es de potencia, pero en realidad no hace falta porque no tiene que disipar tanta potencia y se calcula fácilmente con la tensión de nuestra batería menos la tensión de los LED dividido la corriente que queremos que circule. Esto es 4,2 más o menos cuando está 100% cargada. Estas baterías, que son de 3.7 en realidad, pero cargadas al 100%, estamos en 4,1, 4,2 volt, 3.1 volt de nuestros LED. Eso nos da más o menos 1 volt de margen que deben caer en nuestra resistencia, y si le dividimos por la corriente, que es 240 mA, que es lo que más o menos requiere el iluminador, me da 4 ohms. Así que acá tengo vuelta este tester en amperímetro y está logueando lo que mida. Vamos a tratar de descargar entonces por completo la batería que está cargada al 100% y ver cómo sería la curva de descarga en comparación con estos. Para aquel que me preguntó cómo cargo la batería, tengo dos formas de hacerlo. Una es muy fácil porque mi señora tiene un celular igual o en realidad que lleva la misma batería, así que simplemente intercambio las baterías y las cargo. Y la otra es con mi fuente. Se configura la salida a una tensión de 4.2 volt y se limita en corriente alrededor de 500 mA más o menos. Entonces solo va a ir regulando la tensión para no superar los 500 mA, y a medida que vaya llegando a la carga total, a los 4.2 volt, va a ir bajando la corriente. Así que esa es la forma normal de cargar este tipo de baterías, si es que no tienen el cargador como utilizo yo directamente con el celular. Así que bueno, vamos a dejarlo un buen rato. Lo bueno, estamos partiendo más o menos de la misma corriente que teníamos con el circuito de control. Veremos qué pasa, cómo es la curva de descarga. Acá tengo entonces las curvas de respuesta, y como vemos realmente con el circuito tenemos una respuesta mucho más plana y pareja las primeras horas. Dura un poco menos, fíjense, acá tenemos 4 horas más o menos, casi 5 dura con la resistencia en serie, es decir, con esta resistencia, pero como ven cae mucho más abruptamente que con el circuito de control. Así que realmente se justifica este circuito porque bueno, nos da una respuesta mucho más plana y vamos a tener más brillo por menos tiempo, pero un brillo más constante en nuestros LED. Así que definitivamente se justifica el diseño de este circuito. Entonces, en definitiva, las opciones eran, en primer lugar, la resistencia. Ya vemos cuál es la curva que tenemos de corriente con la misma. Este circuito de bajas pérdidas. Si no, también mucho mejor hubiese sido, más plana todavía, alguno del tipo de generador de corriente constante, que no lo pude hacer, pero hubiese sido mejor. Y ni que hablar si hubiésemos tenido la opción de alimentarlo con alguna de estas fuentes que son conversores de continua a continua, pero alguno de alta eficiencia, que ninguno de estos creo que lo es. Y además tiene la desventaja que estos creo que andan con más de 5 volt, así que no hubiese sido posible alimentarlos solo con una batería de este tipo. Pero tendríamos que buscar alguno con mayor eficiencia. Yo lamentablemente no sé cuál, si a alguno se le ocurre algún integrado que se pueda hacer alguna fuente de este estilo, conversora de continua a continua de alta eficiencia y que funcione con baja tensión. La verdad que sería útil. Así que si tienen algún dato de esos, pásenmelo y vemos si podemos diseñar alguna de este estilo. Y digo que sería bueno que sean de alta eficiencia porque creo haberlo calculado en alguna de estas que están alrededor de los 60 o 70% de eficiencia, y para algo que funciona a baterías eso me parece que es demasiado bajo.
tendríamos que poder sacarle el máximo rendimiento a nuestra batería, que está bastante limitada. No en este caso, pero generalmente sí, cuando hacemos algo que funcione la batería queremos que dure lo más que se pueda. Y como para darles una idea, por ejemplo, con la resistencia, que era la peor forma de alimentar nuestros LED de todas las que barajamos, haciendo los cálculos muy rápido, supongan que en los LED tienen una caída de 3 volts y en la resistencia, como habíamos visto, más o menos de 1, estamos teniendo 75% de eficiencia, porque 75% está en nuestros LED y solo el 25% generando calor en nuestra resistencia. Así que como mínimo tendríamos que tener un 75% de eficiencia en nuestra fuente. Bueno, ahora sí, muchachos, eso fue todo. Nos vemos en el próximo proyecto.